Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de uniones covalentes. Vamos a empezar con el oxígeno y el bromo. Lo primero que tenemos que hacer para armar lo que llamamos fórmula de Lewis es buscar los símbolos de cada elemento y colocar la cantidad de electrones externos que cada uno tenga. En este caso, el bromo tiene 7 y el oxígeno tiene 6. ¿De dónde los sacábamos los electrones externos? En la tabla periódica buscamos en distribución de electrones por nivel, es el último numerito, porque son los electrones más externos, y si no, en los ejemplos que nosotros estamos viendo, la cantidad de electrones externos coinciden con el grupo de cada elemento, ¿sí? El oxígeno es el grupo 6A, por eso tiene 6 electrones, y el caso del bromo es el 7A, por eso son 7 electrones. Bien, ¿en qué consiste la unión covalente? La unión covalente es un tipo de unión donde los átomos aportan electrones y los dos los comparten. Y los dos tienen que llegar a 8 electrones, o sea, completar el octeto. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, empezamos acá. El bromo tiene 7, el oxígeno tiene 6. O sea que para llegar a 8, el bromo necesita 1 y el oxígeno necesita 2. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a compartir un solo electrón. Entonces los encierro de esta manera y estos dos electrones son de los dos átomos al mismo tiempo. Entonces el bromo tenía 7 más este 8, el oxígeno tenía 6 más este 7. ¿Qué es lo que va a pasar? El oxígeno necesita 8, por lo tanto va a venir otro átomo de bromo con el que va a compartir un electrón. Entonces ahora el oxígeno tiene 6 con este 7 y con este 8. Y el bromo que tenía 7 con este ahora tiene 8. Ahí los tres elementos completan el octeto. Ahí se termina la unión covalente entre estos dos elementos. Bien, esta es la forma o fórmula de Lewis, pero yo les había pedido la fórmula desarrollada. ¿Cómo se escribe la fórmula desarrollada? Bueno, para escribir la fórmula desarrollada, lo que vamos a hacer es, vamos a escribir los símbolos de los elementos tal cual están en la fórmula de Lewis, ¿sí? Con el mismo orden. Y no vamos a escribir los electrones, sino que para cada par de electrones lo que vamos a hacer es dibujar una rayita. Entonces, esa rayita o guión simbolizan que hay una unión covalente. Entonces, las uniones covalentes, yo voy a tener dos uniones covalentes en la cual se comparten un solo par de electrones, por eso voy a decir que tengo dos uniones covalentes simples, ¿sí? Entonces en uniones covalentes simples voy a colocar el número 2. ¿Cómo hago la fórmula molecular? Bueno, la fórmula molecular no tengo en cuenta los electrones, sino que tengo en cuenta la cantidad de átomos que coloqué en cada uno. O sea, primero siempre escribo el menos electronegativo y el más electronegativo va atrás. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, primero porque vimos el orden de electronegatividades y además en la tabla periódica aparecen las electronegatividades de cada elemento, así que lo puedo tener en cuenta. Bien, ¿cuántos bromos pusimos en la fórmula de Lewis? 2, por eso pongo un subíndice 2. Y como oxígeno pusimos uno solo, ¿sí? El 1 es redundante, por eso no lo escribimos. Así que esta es la forma en que nosotros hacemos la unión covalente entre el bromo y el oxígeno. Vamos a otro ejemplo. Carbono con cloro. El carbono tiene 4 electrones externos y el cloro tiene 7. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si el cloro tiene 7 electrones externos, va a necesitar compartir solamente uno. Entonces, lo encierro de esta manera y el cloro tiene 7 más 1, 8. ¿Qué le pasa al carbono? Tiene 4 y 1, 5. Es como que necesita llegar a 8. Entonces va a venir otro cloro con el que va a compartir un electrón. El cloro tenía 7, con el carbono 8. El carbono tenía 4, 5, 6. Sigue necesitando más electrones, así que siguen apareciendo los cloros. Comparten, este cloro quedó con 8 y este quedó con 2, 4, 6 y 1, 7. Así que va a tener que venir otro cloro con el que va a compartir un electrón. El carbono quedó con los 8 electrones y todos los cloros quedaron con 8 electrones, ¿sí? O sea, se pueden poner varios átomos de cada especie atómica. Esto entonces es lo que nosotros llamamos fórmula de Lewis, ¿sí? Que sintetizamos FL. Si no tienen ganas de escribir y escriben FL, yo voy a entender que es fórmula de Lewis.
La fórmula desarrollada, en vez de escribir todos los electrones, lo que voy a hacer es una rayita por cada par de unión de electrones compartidos. Entonces, lo que voy a hacer es esto, ¿sí? Entonces, esta rayita simboliza esta unión, ¿sí? Y cada rayita simboliza una unión. Con respecto a la fórmula molecular, tenemos que contar cuántos átomos pusimos de cada especie. Pusimos un átomo de carbono y 4 de cloro, ¿sí? Por eso no escribo el subíndice 1, porque es redundante, pero sí puse 4 cloros. Y son 4 uniones covalentes simples. Entonces, en uniones covalentes simples, yo voy a escribir el número 4. Bien, otro ejemplo, hidrógeno y azufre. El hidrógeno es un elemento especial. ¿Por qué? Porque el hidrógeno no completa 8, sino que completa 2, porque llega a la estructura del gas doble más cercano, que es el helio. Por lo tanto, con el azufre, que tiene 6 electrones externos, solo va a compartir 1. Además, tiene un solo electrón, no puede compartir más de lo que tiene. El hidrógeno queda con 2 y el azufre, que tenía 6, con este queda con 7. Por lo tanto, va a tener que venir otro hidrógeno. Entonces, ahí el azufre queda con sus 8 electrones externos y el hidrógeno, cada hidrógeno tiene 2. Esas uniones, que son uniones covalentes simples también, en la fórmula desarrollada, lo simbolizo con una rayita. Y la fórmula molecular, ¿sí?, va a ser 2 átomos de hidrógeno por un átomo de azufre, ¿sí? El hidrógeno es el menos electronegativo, por eso lo escribo adelante. Entonces, en uniones covalentes simples tengo 2. Por último, vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo. Oxígeno con nitrógeno. Si ya ven en la pantallita todos los átomos. Vamos a empezar de a poco, ¿sí? Oxígeno y nitrógeno. 6 electrones externos el oxígeno, 5 el nitrógeno. El oxígeno necesita 2, el nitrógeno necesita 3. Bueno, por lo tanto, lo primero que van a hacer es compartir estos 2 electrones, ¿sí? Entonces, ahí comparten 2 electrones. El oxígeno tenía 6, con los 2 que compartió, 8. El nitrógeno tenía 5, y estos 2 son 7. O sea, necesita uno más. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir otro átomo de oxígeno y van a compartir ese electrón. Entonces, ahora el nitrógeno quedó los 5 de él, 7 y una 8. Fantástico. Y este oxígeno tenía 6, y con este 7 necesita 1. ¿Qué va a pasar? Viene otro nitrógeno. Ahí tienen 8. ¿Pero qué le pasa a este nitrógeno? El oxígeno quedó con 8, pero el nitrógeno tenía 5 y una 6. Le faltan 2. Viene otro oxígeno y comparten 2. Fíjense en 5, 6, 7 y 8. Y este que tiene 6, este oxígeno, con estos 2 son 8. Ahí se termina la unión covalente. Fíjense, este es uno de los casos más complicados que hay, pero se puede hacer, ¿sí? Es como jugar con un rompecabezas y voy viendo que cada átomo llegue a los 8 electrones externos. Bien, fíjense, como en este caso compartieron 2 electrones, acá voy a tener que dibujar 2 rayitas. Acá compartieron uno solo, una rayita. Uno solo, una rayita, 2 pares, 2 rayitas. Entonces, voy a tener 2 covalentes dobles y voy a tener 2 covalentes simples, ¿sí? Entonces, en uniones covalentes simples tengo 2 porque se compartió un solo par de electrones, y voy a tener 2 covalentes dobles porque se compartieron 2. Con respecto a la fórmula molecular, ¿sí?, que abrevió FM, pongo los símbolos, el nitrógeno y el oxígeno, y cuento. Puse 1 y 1, 2 nitrógenos, por eso 2 nitrógenos. Y puse 1, 2, 3 oxígenos, por eso tengo 3 oxígenos. Así se termina el ejercicio.